Buenas tardes, estoy aquí en vivo durante nuestro programa semanal de Aló Abogada. Estoy aquí para contestar todas sus preguntas sobre inmigración. Mientras esperamos, podemos hablar sobre un tema como asilo, TPS, la visa U. Cada semana escogemos otro tema o detalles más particulares sobre un tema. Entonces, voy a hablar hoy un poco sobre el, la visa U, y la gente no sabe mucho de la visa U, pero es una visa muy importante para la comunidad latina. También en mi pantalla se ve que no está muy clara el video, entonces si ustedes están teniendo problemas en verme, avísenme. Tal vez solo es mi punto de vista. Ok, entonces vamos a hablar un poco sobre la visa U mientras espero preguntas de ustedes. La visa U es una visa para víctimas de crímenes en Estados Unidos. Entonces, ejemplos son víctimas de robos con asaltos, con la violencia doméstica, cosas así. Todos esos son ejemplos de crímenes que pueden calificar para la visa U. También hay una visa parecida que se llama la visa T, que es para víctimas del del tráfico. Por ejemplo, una persona que vino aquí a los Estados Unidos tal vez pensando que iba a vivir con su novio, pero realmente el novio la vendió a un grupo para trabajar o vender su cuerpo, cosas así. Entonces la visa U y la visa T existen para proteger personas que han sido víctimas en los Estados Unidos. Para obtener una visa U, una persona necesita tener un reporte o algo así de la policía. Uno de los claves del caso es que la persona cooperó con la policía. Por eso tenemos esa ley para como ayudar a los inmigrantes a trabajar con la policía y también para ayudar a la policía a buscar los criminales. Entonces, si usted ha sido víctima de un crimen o si en el futuro es víctima de un crimen en los Estados Unidos, es muy importante llamar a la policía y reportar el crimen y darles detalles y cooperar. No los van a arrestar ni deportar por solo llamar. Entonces eso es muy importante y puede ser la base de una visa U. También una parte de la visa U es el perdón, porque la mayoría de la gente que entró a los Estados Unidos entró sin papeles. Entonces, sí, o tal vez entró con visa, pero ya se venció la visa. Si eso es la situación de usted, va a necesitar un perdón por estar en los Estados Unidos ilegal. Lo bueno del perdón de la visa U es que perdona muchas cosas. De hecho, una persona que ha como traficado drogas, que ha asesinado a una persona en algunas situaciones, todavía podría obtener la visa U si sus sufrimientos o dificultades serían muy extremos para tener el valor más fuerte que el crimen. No sé si eso tiene sentido, pero es como una prueba de balance, equilibrio. Quieren ver como si vale la pena dar a esa persona la visa U basado en lo que ha sufrido. Y luego están viendo como los negativos, cómo entró a los Estados Unidos, si tiene condenas criminales, cosas así. Pero lo bueno de la visa U es que sí es posible obtener la visa U, aunque uno tiene muchas condenas o otros problemas en los Estados Unidos, también deportaciones. Entonces, lo importante recordar con la visa U es si usted ha sido víctima de un crimen o sabe de alguien que ha sido víctima de la violencia doméstica, por ejemplo, de un asalto en la calle, un robo, cosas así. Es muy importante reportar esas cosas a la policía y obtener su reporte también, porque necesitamos una copia del reporte. Ok. Quiero que ustedes que están nuevos y que no han visto mis videos antes, sepan que abajo en los comentarios
pueden dejar sus preguntas sobre inmigración. Estoy hablando sobre el aviso U en ese momento para informarles, pero pueden hacer preguntas de cualquier cosa. El punto de ese programa semanal de Aló Abogada realmente es contestar sus preguntas. Si solo quisiera hablar sin contestar preguntas, haría un video en YouTube, pero aquí en Facebook Live quiero que me estén haciendo preguntas. Ok, tenemos una pregunta de Esfin David Montiel. Él dice, hola abogada, yo saqué a mi hermano de inmigración y él ya no se quiso presentar a la corte porque tenía miedo. Ya no se presentó. ¿Usted qué cree que puede limpiar mi récord? Ok, usted no se presentó. Ok, déjeme ver. Ok, entonces, ¿su hermano y usted no faltaron su corte? Pues en todos modos el proceso es así. Si uno falta su corte, normalmente lo que pasa es que la persona recibe una orden de deportación en ausencia, se llama. Es posible abrir el caso, entonces volver a abrir el caso. Lo que tenemos que hacer es meter una petición con el juez y mostrar circunstancias especiales y pedir que vuelva a abrir el caso. No es muy fácil de hacer. Tenemos que dar una razón porque no asistió su audiencia. Normalmente la excusa de que tenía miedo no funciona. Lo que ha funcionado para mí en el pasado, por ejemplo, es si una persona no supo de su audiencia porque la corte escribió mal su dirección en la sobre con su cita y nunca llegó a su casa. U otro cliente que tenía que él se separó de su esposa y la esposa, por vengarse de él, no recibió la carta de la corte, pero no se lo pasó a él hasta el día después de su audiencia, solo por vengarse de él. Eso también funcionó y el juez volvió a abrir el caso. Otra cosa que es muy importante es que algunas veces podemos volver a abrir casos hasta casos muy antiguos o casos ya terminados. Si uno tuvo un abogado, pero el abogado como cometió errores importantes en el caso. Eso también he hecho y podemos pedir al juez que empezamos de nuevo con el caso. Entonces, si usted ha hecho un caso y ha perdido su caso, pero no tiene mucha confianza en lo que hizo su antiguo abogado, siempre vale la pena ir y hablar con otro abogado, porque puede ser que el primer abogado cometió errores graves y podemos usar esos errores como un base para volver a abrir el caso. Espero que eso conteste su pregunta, Esvin. Sé que fue una larga respuesta y tal vez no todas esas cosas aplican a su caso especial, pero quería darles a todos los que están escuchando una idea de cómo se puede abrir un caso antiguo en la corte. Ok. José Sosa dice, hola abogada. Hola José. Ricardo Herrera dice, yo tengo TPS, ¿qué pasa si yo tengo licencia suspendida porque no manden mi TPS? ¿Tenía que poner licencia suspendida en la solicitud o no? Pues Ricardo, tendría que tener la solicitud enfrente de mí para saber 100%. Tener la licencia, en general, tener la licencia suspendida no es un crimen. Entonces, en las partes que hablan de crímenes, eso no es necesario decir que tiene la licencia suspendida. Pero si tiene la licencia suspendida por otra razón, por ejemplo, manejó borracho y tiene un DUI, u otra cosa, posiblemente esos crímenes calificar como y tendríamos que ponerlo en la solicitud. Pero cada caso es diferente, entonces eso solo es un análisis general. Para el caso especial de usted sería buena idea hacer una consulta y podríamos hablar con más detalles sobre su caso.
Y antes de que yo conteste más preguntas, quiero darles mi número de teléfono porque mis asistentes están contestando llamadas si cualquiera de ustedes quiere hacer una consulta. El número es 202-709-6439 y como hacemos cada semana durante ese programa, si llama durante el programa de abogada, damos un descuento de 20% en su primera consulta. Ok. Dagoberto Cortés dice, ¿qué requisitos pide inmigración para la visa? Gracias. Buena pregunta, Dagoberto, y más porque estuvimos hablando de la visa. Son dos pasos para obtener una visa. Primero tenemos que pedir una certificación de la policía o el fiscal que llevó el caso criminal. Entonces, para ese paso necesitamos llenar un cierto formulario y también normalmente entregamos una copia del reporte de la policía o si el caso se fue hasta la corte, una copia de la condena o comprobantes de que el inmigrante testificó, cosas así. Ese paquete es muy sencillo, pero es importante entregar lo que pide cada departamento de la policía. Cada departamento es un poco diferente, pero en general eso es lo que piden. Pero el segundo paso, eso es cuando entregamos mucho más. Ya que tenemos la certificación, entregamos un paquete a inmigración. En ese paquete incluimos varios formularios, incluyendo un formulario pidiendo un perdón. Incluimos su pasaporte completo si lo tiene, acta de nacimiento, una declaración escrita explicando exactamente lo que le pasó cuando fue víctima de un crimen, reporte de la policía, si tiene fotos mostrando que estaba herido o dañado. Déjame pensar qué más. Cartas de familiares que fueron testigos. Cada caso es diferente, pero esos son ejemplos de lo que intento incluir con la mayoría de mis casos. Pero como digo, cada caso es diferente y vamos a incluir diferentes evidencias con cada paquete. Ok. Espérenme tantito. Ok. Espero que eso conteste su pregunta, Dagoberto. Ok. José Sosa dice... A mí me asaltaron en 2007 y no he pedido un reporte de policía. ¿Será que la policía me dará ese reporte si voy a la estación de policía? Pues eso depende de lo que pasó. Si lo asaltaron en 2007 y en ese momento llamó a la policía lo entrevistó, tomó un reporte, pero nunca lo dieron el reporte, pues sí, lo más probable es que después puede conseguir el reporte o al menos algún tipo de comprobante de que ese asalto pasó. Si ese asalto pasó pero nunca llamó a la policía, pues en esa situación ya es tarde, ya no hay nada que se puede hacer en general para obtener un reporte, porque la policía no va a investigar un nuevo caso de algo que pasó hace 10 años. Espero que eso conteste su pregunta, José. Ok. Ricardo Herrera dice, es un poco más de información relacionado a su antigua pregunta. Manejar con licencia suspendida. Tendría que ver el formulario TPS enfrente de mí para ver exactamente qué dice la pregunta, pero posiblemente sí, eso es algo que se tendría que incluir. Pero como dije antes, cada caso es diferente, entonces yo tendría que ver el caso de usted y el formulario del TPS y leerlo palabra por palabra. Ok. Brian Rubén Bonilla dice, hola abogada, le quiero hacer una pregunta sobre mi caso de migración. Tengo corte el 18 de este mes, es mi primer corte, ¿puedo asistir a la corte sin abogado? Ok, en general, no me gusta contestar las preguntas específicas sobre casos porque nunca tengo toda la información. Pero, en general, Brian, si uno va a su primera audiencia, puede pedir una extensión al juez para buscar un abogado.
Normalmente en la segunda audiencia, eso es cuando el juez se pone un poco más duro y ya exige que haya un abogado. Cada juez es diferente, entonces puede ser que uno sea más flexible o relajado o que en la primera audiencia se pone un poco más duro y dice, no, ya. Normalmente en la primera no va a decir que necesita, que no va a darle una extensión, pero es posible que le dé como un discurso de cómo necesitan buscar abogado, etcétera, etcétera. Pero para contestar su pregunta como sencillamente, no necesita abogado en la primera audiencia, pero después de la primera sí es recomendable. Ok. Yoli Ventura dice... Hola, abogada, mi nombre es Yolanda. Yo tengo 2 hijos ciudadanos y tengo TPS. He ido 2 veces a mi país con parole. ¿Cómo puede mi hijo ayudarme para mi residencia? Muy buena Yolanda. Y cada caso es diferente, entonces solo voy a hablar en generales, pero si usted luego quiere hacer una consulta conmigo, sería perfecto y podemos hablar sobre todos los detalles específicos de su caso. Pero en general, si uno tiene TPS y ha entrado a ese país con parole, o sea que tiene una entrada vigente, cuando sus hijos cumplen 21 años, sus hijos ciudadanos cumplen 21 años, ya pueden pedir el cambio de estatus de usted. Entonces son varios formularios y evidencias que tenemos que meter, pero en general es un caso medio sencillo, o sea... Normalmente, si esos son los detalles del caso, no espero problemas en ganar el caso. Y si usted quiere hacer eso y sus hijos ya tengan 21 años, si quiere hacer una consulta, el número es 202-709-6439. Y como siempre hacemos durante el programa de A la Abogada, damos un descuento de 20% a todos los que llamen mientras estoy en vivo. Ok, espero que su pregunta. Ok, faltan 10 minutos. Si usted está viendo y no ha hecho su pregunta, es la hora de hacerlo, porque siempre nos pasa el tiempo y nunca alcanzo todas las preguntas. Ok. Mason Aguirre dice, mi esposa tiene deportación, pero nuestro hijo tiene cáncer. ¿Hay alguna forma de permanecer legal en este país? Ok, Mason, eso es una pregunta muy específica a su caso de usted y su esposa. Entonces, realmente recomiendo que haga una consulta conmigo para que yo pueda hablar con ustedes sobre todas las del caso. Porque no le quiero decir que sí se puede hacer algo o no se puede hacer algo sin saber toda la información. Porque veo algunas posibilidades en el caso basado en lo que me ha dicho, pero tendría que ver más sobre el caso para estar segura. Y no es algo que puedo decir, pues en general, así es. Eso es una pregunta muy específica. Entonces, Mason, espero poderlo conocer en el futuro porque me gustaría analizar su caso bien y ver cómo puedo ayudar a usted y a su esposa. Ok, Yolanda aclaró que su hijo tiene 19 años. Ok, Yolanda, cuando él cumpla 21 años ya lo puede hacer. Cuando ya tenga él como 20 años y medio, 20 años, algo así, recomiendo que haga una cita para empezar el proceso, porque podemos empezar juntando todo y el momento que él cumple 21 años lo entregamos con inmigración. Ok. Dagoberto Cortés dice, hola, tengo un reporte de segundo grado en crimen. ¿Puedo aplicar para la visa U? Déjame ver. Sé, Dagoberto, que me hizo una pregunta arriba, entonces quiero ver. Ok. Sí, posiblemente. Tendría que yo ver el reporte para ver exactamente lo que dice, si el crimen es un crimen que califica, pero tener el reporte es el primer paso. Entonces, mi recomendación es que usted haga una consulta y que traiga o lleve su reporte
a la consulta para que yo lo pueda revisar. Y para todos los que quieren hacer consultas, el número es 202-709-6439. Y Dagoberto, la fila para la visa U es muy larga. Entonces, yo recomiendo a cada persona que aplicar para la visa U es empezar lo más pronto posible para al menos meter su caso en la fila, porque va a ser un largo proceso. Entonces, es mejor empezar de una vez. Ok. Jamie Rodríguez dice, ¿se puede aplicar para un asilo después de 18 años? Pues Jamie, se pone más difícil porque después de un año necesito una explicación especial de por qué no aplicó antes. Y tiene que ser una excepción de que algo cambió en su país en el último año o en circunstancias de su vida, algo así. Entonces es mucho más difícil después de un año pedir el asilo. Sin embargo, es posible, y eso es otro ejemplo de cuando yo recomiendo que usted haga una consulta conmigo para que yo pueda hablar con usted sobre todos los detalles del caso para decirle si vale la pena intentar o no. Un beneficio de intentar, aunque muchas veces hay riesgos también, es que 6 meses después de meter la solicitud para el asilo, uno puede pedir permiso de trabajo. Pero como abogada, yo no voy a meter una petición para el asilo que yo no creo bajo la ley es una petición válida. Entonces yo tendría que ver la información de su caso específico para saber si es buena idea meter la solicitud. Espero que eso conteste su pregunta. Ok, faltan 5 minutos, déjame ver cuántas preguntas tenemos. Ok, voy a contestar hasta la pregunta de Miguel Ángel y ya después de eso terminamos porque creo que eso va a ser todo el tiempo que tenemos. Ok. Ronald País dice, hola, mi nombre es Ronald y mi pregunta es, a la familia de mi esposa le salió la residencia por parte de un hermano de su familia, pero mi esposa no se presentó a la entrevista en El Salvador porque ya estaba aquí en Estados Unidos. ¿Hay algún chance para ella? Posiblemente, depende de cuando la familia de ella metió papeles para ella. Algunas veces se puede usar antiguas peticiones para hacer una petición en los Estados Unidos, pero tendría que yo ver la petición que hizo su hermano para la familia para ver si eso funcionaría. Pero hay una posibilidad, solo yo tendría que ver los papeles para ver si se puede o no se puede. Ronald, eso es otro ejemplo de cuando voy a recomendar que haga una consulta, pero sí me encantaría ver los papeles, revisarlos y darle una respuesta concreta. Ok, César Gutiérrez dice, si una persona entra a los Estados Unidos mojado, ¿puede llegar a legalizarse en ese país? Pues sí, César, se puede. No siempre es fácil. No hay como una fila donde se puede meter para pedir papeles. Pero hay varias visas y varias perdones para las personas que entran sin papeles. Por ejemplo,